Muy bien, continuamos en la página Cachivaches Matifis. Estamos en la materia cálculo diferencial e integral en la unidad 4, abordando los temas aplicaciones de derivada y de integral. Comenzamos con las aplicaciones de la derivada. En el anterior video nos quedamos en los problemas de optimización. Se mencionaron cuatro pasos para aplicar para poder resolver un problema de optimización. El primer paso, se escribe una expresión para la función a optimizar. No importa que la expresión contenga más de una variable. Lo importante es escribirla. Número 2. A partir de la geometría asociada al problema y o de la información escrita en el enunciado, se debe buscar y plantear las expresiones que relacionan a las variables de la función a optimizar. Cada una de esas expresiones se escribe de tal forma que después de algunos despejes y sustituciones en la expresión de la función a optimizar, del punto 1, la función a optimizar se puede escribir en términos de una variable. Ese es el objetivo de este punto número 2, buscar escribir la función a optimizar en términos de una variable. Eso es para poder pasar al punto 3. Dice, una vez que se ha escrito la función en términos de una sola variable, se procede a derivar y a buscar los puntos críticos de la función resolviendo la ecuación 3. La ecuación 3 se refiere a agarrar la primera derivada y igualarla a 0. Se busca determinar las raíces de la primera derivada, en los cuales se van a encontrar los máximos, los mínimos, punto de inflexión, donde la recta tangente a esos puntos vale 0, ¿no? Se está buscando esos puntos llamados puntos críticos, y una vez que se obtienen, se pasa al cuarto punto, donde se utilizan los criterios de la segunda derivada para poder clasificar los puntos críticos en máximos, mínimos o puntos de inflexión. Dice, es importante señalar que la f de x se debe evaluar en los extremos del intervalo para poder determinar correctamente el máximo o mínimo local. Los extremos también pueden ser mayores que los máximos o mínimos locales, y si se busca maximizar la función, obligatoriamente uno tiene que ir a la evaluación en los extremos del intervalo, ¿no? Ahora bien, los criterios de la segunda derivada, como repaso, son si la segunda derivada evaluada en el punto crítico o en un punto crítico, x subíndice 0, si es mayor que 0, entonces la función f de x tiene un mínimo en x igual a x0. Si la segunda derivada es menor que 0, entonces la f de x tiene un máximo en x igual a x0. Si la segunda derivada es igual a 0, entonces f de x tiene un punto de inflexión en x igual a x0. Entonces, bien, a ver, vamos a ver. Ya debemos de proceder al... Bueno, este es ejemplo 2, es un problema de aplicación. A ver, vamos a ver. Aunque este es un problema, este no es obtenido de este libro. El libro del cual se obtiene este problema es el Larson. El autor es Larson, libro de cálculo, tiene pasta amarilla. Y bueno, de hecho ese libro también tiene buenas aplicaciones. Dice, dos banderas están aseguradas con cables sujetos a un solo punto entre las astas, como se muestra en la figura. Ok, bueno, aquí nos pone la bandera mexicana y la bandera estadounidense. La estadounidense tiene, bueno, a una altura de 20 pies. Ahí se asegura con un cable. Va a dar aquí en esta punta del suelo. La bandera mexicana a una altura de 10 pies. También se asegura un cable y va a dar al mismo punto en el suelo que el cable de la bandera del país vecino. Entonces, a ver, la distancia entre las banderas es de 30 pies. Y entonces dice dónde debe ubicarse el punto a fin de minimizar la cantidad de cable usado. Muy bien. Entonces, efectivamente se requiere cable. ¿Cuánta cantidad de cable hay aquí? Más esta cantidad de acá. Y bueno, pues los cables tienen un costo.
Entonces, por lo general es una cantidad de dinero por metro. Y bueno, si queremos minimizar el gasto, tenemos que minimizar la cantidad de cable usado. ¿Cuántos metros es la cantidad de cable que tenemos que usar? Porque el punto de anclaje, o sea, por ejemplo, el cable llegó aquí a este punto y bueno, a este punto llegan los dos cables. Pero ¿qué pasa si el punto lo muevo a la izquierda? Voy a ocupar menos cable para el asta del país vecino y más cable para nuestro país con respecto a la bandera. Igual me puedo poner aquí parado en este punto, ¿no? Entonces basta el cable totalmente aquí en la vertical, usando la mínima cantidad para asegurar el asta bandera de Estados Unidos, pero la cantidad de cable que utilizamos para asegurar la bandera o el asta bandera de nuestro país se incrementa. Entonces, la pregunta es, ¿en qué punto entre estas dos astas se debe de colocar el punto para asegurar ambos cables de tal forma que la cantidad de cable sea mínimo? Por cantidad de cable mínimo queremos decir que ocupamos la mínima longitud de cable. Entre menos metros utilicemos, menos gasto vamos a hacer. Digo, en especial si estuviéramos en tiempos del PRI y del PAN, donde bueno, prácticamente pues si querías poner el cable, no, ellos sí lo ponían, ellos ponían el cable y ponían bastante, no les importaba minimizar o maximizar, con tal de quedar bien con ciertas empresas extranjeras. Estos priistas, panistas que se dicen gente del razonar, se humillaban ahí entre esta gente, todo malbarataban. No, ahí no había problema para ellos, pero bueno, considerando que se lo dejas a un trabajador y le dices, ¿sabes qué? Pues te voy a dar tanto de dinero, minimiza la cantidad de cable para que puedas ganar más. Ya saben cómo son esta gente, pero bueno, tenemos al trabajador, tiene que minimizar la cantidad de cable para que pueda tener el mayor salario posible, ¿no? Entonces, bien, punto número 1. Dame una expresión para la función a optimizar, que en este caso es la longitud del cable utilizado. Y entonces dice, pues entonces que sea la longitud, una va a ser L1 y otra va a ser L2. La suma de esas dos longitudes va a dar la longitud total del cable utilizado. Entonces ahí va a estar la función, la está agarrando aquí en la ecuación 1. Dice la distancia a minimizar es la longitud del cable en color naranja, que consiste de dos tramos, uno llamado L1 y otro L2. Bueno, y L2. Por lo que la expresión para la función a minimizar es D igual a L1 más L2. Se está refiriendo a una figura que está aquí abajo, porque arriba la figura no tiene ningún cable en color naranja. Ok. Se está refiriendo a esta figura que está acá. De hecho lo pone con colores, pone el sistema de referencia, pone colores para indicar que él está viendo triángulos rectángulos, y de ahí se va a agarrar. Dice en la figura siguiente se muestra el etiquetamiento de las longitudes de los cables. Esa longitud es la que se debe de minimizar. Entonces él ya cumplió con el punto 1. Dar una expresión para la función a optimizar, en este caso es minimizar, refiriéndose a la cantidad de cable utilizado, ¿no? Solo da la expresión L1 más L2, punto. Ya cumplimos con el primer punto. Entonces le va a brincar al segundo punto. En el segundo punto dice, agárrate de la geometría del problema y con la información del enunciado para dejar tanto a L1 como a L2 en términos de una sola variable. Digo, porque si movemos el punto de aquí donde se va a asegurar los cables, lo movemos en horizontal, claramente el L1 y L2 van a estar variando. Son dos variables. Entonces, dices, no, pues yo nomás quiero que esté en términos de una sola variable. ¿Qué es lo que hizo la gente? O bueno, ¿qué es lo que hizo aquí quien redacta el trabajo? Dice, bueno, pues ponemos el sistema de referencia. De acuerdo al sistema de referencia, de aquí a acá le podemos llamar X. Como todo el espacio entre las astas es de 30 pies, y de aquí a acá vale X, la parte roja, esa pues el pedacito morado tiene que valer 30 menos X, por diferencia de segmentos. Entonces está viendo dos triángulos rectángulos.
un triángulo rectángulo cuyo cateto, pues, bueno, con un cateto en rojo, otro cateto en verde de 20 pies y la hipotenusa en naranja. El otro triángulo rectángulo es uno con un cateto de 10 pies, otro cateto de 30 menos X y la L2 como hipotenusa. Entonces prácticamente ya vio de dónde agarrarse. Tendrá que ser de teorema de Pitágoras. Vamos a ver qué está haciendo. Dice, en la siguiente figura se muestra un esquema donde se asocia la geometría del problema con las variables L1 y L2. En este caso se tienen triángulos rectángulos. Los 20 son 20 pies, estos son 10 pies. Está la L1 y L2, más bien parece Y1 y Y2. De aquí acá vale X y de aquí para acá vale 30 menos X. Por triángulos rectángulos, la L1, que es una hipotenusa, va a ser igual a la raíz de la suma de 20 al cuadrado más X al cuadrado. Vi el teorema de Pitágoras. De la misma manera para L2, un cateto vale 10 y el otro cateto vale 30 menos X. Cada uno de esos dos catetos se elevan al cuadrado, se suman y se saca raíz. Entonces, agarrándose con la geometría asociada al problema, está dejando a L1 en términos de X, a L2 en términos de X, y con eso la suma de L1 y L2 va a quedar solamente en términos de X. Dice el intervalo de validez para X es 0 y 30 pies. Efectivamente 0 y 30 pies, porque es la distancia entre las dos astas banderas. Es la distancia de separación entre estas dos banderas. Y aparte de eso, el sistema de referencia fue colocado el origen del sistema de referencia fue colocado en el asta bandera de Estados Unidos. Entonces, bien, a ver, aquí está presentando algo. Vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Aquí dice SQRT, raíz cuadrada de 40 más X cuadrada más raíz cuadrada de 10 más 30 menos X al cuadrado de 100 menos 30 al cuadrado. Prácticamente 20 al cuadrado son 400. Con su raíz cuadrada es esta parte en verde de la expresión. La otra expresión 10 al cuadrado es 100 más 30 menos X al cuadrado con raíz. Viene siendo esta otra expresión. ¿Qué es lo que está presentando aquí en esta gráfica? Entonces, está presentando la función, la longitud de cable total utilizada, en función de X. Dice solamente analizo el intervalo entre 0 y 30, porque ahí es donde solamente puedo asegurar los cables, ¿no?, al suelo. Entonces esto tiene un mínimo aproximado como por acá. Hay un mínimo. Claramente con un zoom podríamos decir, pues vale tanto, ¿no? Pero bueno, eso es el software ayudándonos con el software. Tenemos idea. Pero aquí hay que sacarlo analíticamente. Ya sabes, estos ejercicios son de conexión neuronal. Como aquel deportista, por ejemplo, Hugo Sánchez, practicaba y practicaba esos tiros a portería hasta que logra hacer todo un anotador de goles. Un luchador tiene que ejercitarse en el gimnasio para ser un buen luchador. Recuerdo esas luchas ahí en lo que era mi visión, creo todavía. Salían luchadores como el Canek, Dos Caras. Esas eran luchas libres muy, muy buenas. Se preparaban constantemente. Toda la gente que quiere ser buena en el oficio tiene que entrenar. Ahí está la conexión neuronal, ya sea para las cosas físicas o las cosas mentales. Dice, el mínimo se alcanza en un valor cercano a 20 pies para la variable independiente X, ocupando una longitud aproximada de 41 pies. Se está refiriendo a la figura. Bueno, que está el 20. Pues sí, ahí más o menos
Se ve que hay un mínimo. Vamos a ver. Por tanteo, ¿no? Pero bueno. El punto 2 ya fue concluido cuando da la D como función de X. Entonces, bien, pasamos al punto 3. Aquí hay que buscar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, tenemos que derivar a la D como función de X y luego igualarla a 0. Muy bien. ¿Quién era la D? La D es esto. Todo esto es la D. Hay que derivarla con respecto a X. Ya sabes que cuando se deriva con respecto a X, primero lo dejas en potencia a la 1 medio. En este caso sería 20 al cuadrado más X al cuadrado a la 1 medio, más el 10 al cuadrado más 30 menos X al cuadrado. 30 menos X al cuadrado, creo, elevado a la 1 medio. Derivas, te queda 1 medio por 20 al cuadrado por más X al cuadrado a la menos 1 medio, luego por 2X. A la menos 1 medio, en esa potencia que quedó, baja como 1 entre la raíz de 20 al cuadrado más X cuadrada a la 1 medio. Y algo parecido pasa con este. Todo, bueno, ahí se ve 100 más 30 menos X al cuadrado, toda la potencia 1 medio. Derivas, te queda 1 medio por el 100 más 30 menos X al cuadrado a la menos 1 medio. Y luego por 2 por 30 menos X. Y luego por menos 1. Digo, usando la regla de la cadena. El 1 medio de la potencia se iba con el 2 de haber derivado el 20 al cuadrado más X al cuadrado en esta parte sombreada. Y en esta otra parte sombreada había un 2 por 30 menos X. Ajá, y luego por un menos 1. Un 2 que venía de esa derivada con el 1 medio que salía de la raíz se cancelaban. Ajá. Y el menos que salía de haber derivado el menos X, aquí está, ¿no? Es este. Es prácticamente me presentan la primera derivada, sin ningún problema. Ahora hay que buscar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, pues la primera derivada tiene que ser igualada a 0. Igualada a 0 implica que esto, estoy sombreando, vale 0. Por eso escribe esto de acá. Va a trabajar su álgebra, ya se dio cuenta que está medio escabroso un poquito el asunto, pero ni modo, ¿no? Este segundo término restando pasa del otro lado sumando, por eso escribe esto de acá. Está cuidando con su talacha. Aquí está. Muy bien. Ya que mandó de un lado la raíz, eleva todo al cuadrado. Ambos lados de la igualdad la está elevando al cuadrado para quitar las raíces. En lo que sigue, bueno, está buscando su x. Todo este término en el denominador pasa multiplicando de este lado en la igualdad. Y este otro denominador en la parte izquierda de la igualdad pasa multiplicando en la parte derecha. Y obtiene esto. Ahí está. Entonces, ya se dio cuenta de una cosa. Que aparece en ambos lados de esta parte sombreada el 30 menos x al cuadrado. Dice, pues vamos a ver. Hay una x cuadrada multiplicando, dice, pues mejor distribuyo, ¿no? X cuadrada por 10 al cuadrado, aquí está. X al cuadrado por 30 menos x al cuadrado, aquí está, y lo deja en rojo. De este otro lado, el 30 menos x al cuadrado multiplica por 20 al cuadrado, aquí está. Luego el 30 menos x al cuadrado por x cuadrada, aquí está. Se da cuenta que en ambos lados de la igualdad aparece el x cuadrada por 30 menos x al cuadrado. Y bueno, pues sin mediar palabra, adiós, los cancela. ¿Qué le queda? X al cuadrado por 10 al cuadrado igual a 20 al cuadrado por 30 menos x al cuadrado. Puede sacar la raíz. Saca su raíz, 10x igual a 20 por 30 menos x, y de ahí va a buscar el valor de la x, ¿no? Lo primero que hace es este 20 pasa dividiendo con el 10. 10 entre 20 es un medio, por la x es x medios. Del otro lado, como ya se fue el 20, te queda el 30 menos x. Y si deja multiplico por 2, todo el paso anterior, todo esto, se multiplica por 2 y ¿qué le queda? X igual a 60 menos 2x.
junta todas las x del lado izquierdo de la igualdad, quedando 3x igual a 60 y por lo tanto x igual a 20. Y si se tiene un punto crítico en x igual a 20. Hasta ahorita sabemos que es un punto crítico. Por la gráfica sabemos que es un mínimo, sin embargo, tenemos que mostrarlo. Para eso vamos al punto 4. Y hay que sacar la segunda derivada. Ya que tenemos la primera derivada, ahí está la primera derivada, ahora hay que derivarla para sacar la segunda derivada. Derivada de un producto, deriva el primero por el segundo, más el primero que es la x por derivada del segundo. ¿Cómo derivas este? Eso es el 20 al cuadrado más x al cuadrado a la menos 1 medio. Derivada sería menos 1 medio por 20 al cuadrado más x cuadrada a la 3 medios, a la menos 3 medios, y luego por 2x. Ahí está su derivada, multiplicando ese 2 por el 1 medio que sale de la raíz, se van a cancelar otra vez. Originalmente tenías una x del primer término por la derivada del segundo, te va a dar una x cuadrada. El 20 cuadrado más x cuadrada a la 3 medios, pues ahí está abajo. Entonces ya derivó el primer término. Primer término ya fue derivado. Segundo término. Tenemos la derivada de un producto otra vez. Derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por derivada del segundo. Bien, la derivada del primero es menos 1. Con este menos ya dio más. Y te queda nomás 1 por el segundo término, se hace por este. Aquí está. Y luego más el primer término por derivada del segundo término. Derivando eso es el 10 al cuadrado más 30 menos x al cuadrado, todo eso a la menos 1 medio. Cuando derivas te queda menos 1 medio por 10 al cuadrado más 30 menos x al cuadrado, todo eso a la menos 3 medios. Y luego por derivada del 10 al cuadrado más derivada de 30 menos x, todo eso al cuadrado. Lo cual da 2 por 30 menos x por menos 1. Aparecieron dos signos negativos, los cuales se cancelaron. Y con este otro que venía uno cargando, se queda ese mismo. No, aquí está, es este. Uy, no más quiero que agarre el signo, que agarre todo. Este es el signo que viene, ¿no? De la derivada del segundo término, refiriéndose a este que está aquí con el cursor. Bien, entonces, bien, ya tiene la segunda derivada y entonces se empieza a evaluar en 20. Entonces, a ver, aquí está la segunda derivada, donde hay una x, tiene que poner 20. Aquí está para el primer término. Esto viene siendo para este término. Oh, qué bien, no hagas eso. Ajá. La evaluación de este término, supongo que es este, sí es ese. La evaluación de este término. Ok, aquí le falta un 20. Otra vez, a ver. Faltaba ese 20, ¿no? Ok, la canción. Vamos a ver. Para simplificar. Esto es 1 entre 2 veces el 20 al cuadrado con raíz. Te quedaría 1 entre raíz de 2 por 20, lo cual viene siendo este. Este de acá, otra vez, sería 2 por 20 al cuadrado a la 3 medios. Sería 2 a la 3 medios por 20 al cuadrado a la 3 medios, lo cual te da 20 al cubo. Con ese 2 a la 3 medios. Siguiente término. 30 menos 20 son 10 al cuadrado, son 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, 2 veces 10 al cuadrado, con raíz, lo cual te da 1 entre 2, 1 entre raíz de 2 por 10. Este de acá, 30 menos 20 son 10 y como está al cuadrado, pues ni modo cuadrado arriba. ¿Qué más hay? Ajá. Bueno, sí, este último término que está sombreado viene de este de acá, ¿no?
30 menos 20 son 10 al cuadrado. Y abajo, bueno, pues 100 quedamos que era 10 al cuadrado. 30 menos 20 es 10 al cuadrado. Está eso a la 3 medios. Y bueno, en la simplificación nos quedamos con todo esto. ¿Qué sigue después? Más simplificación. Este se convierte en este. El 2 a la 3 medios es 2 por 2 a la 1 medio, que viene siendo raíz de 2. Arriba un 20 al cuadrado y abajo un 20 al cubo, deja un 20 abajo. De este de acá, parecido, ¿no? Haciendo esa misma operación, bueno, haciendo algo parecido, 10 al cuadrado entre 10 al cubo es un 10 abajo. 2 a la 3 medios es 2 por 2 a la 1 medio. Y 2 a la 1 medio raíz de 2. Bien, entonces, a ver. Entre este término y este término. Ups. Estos dos últimos términos. Factoriza el 1 entre 10 por raíz de 2. Dentro del paréntesis va a quedar un 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio positivo. Entonces todo esto sombreado se convierte en esto. Otra vez, ¿no? Los movimientos cursor. Y de acá pues igual, ¿no? Factoriza 1 entre 20 raíz de 2. Dentro del paréntesis te queda 1 menos 1 medio, lo cual te da 1 medio positivo. Entonces eso sombreado se reduce a esto. Como puedes ver, ambas cantidades son positivas. La suma de ellos da positiva. ¿Cuánto? No lo sé. Pero es positivo. Y como es positivo, tenemos que la segunda derivada es mayor que 0. Si la segunda derivada es mayor que 0, hablamos de que la función tiene un mínimo en x igual a 20. Es lo que menciona abajo. El cual es mayor que 0. Por lo cual, como función de x tiene un mínimo en x igual a 20. Para confirmar se evalúa la distancia en los extremos del intervalo y en el punto crítico. Ajá. Bien, entonces, a ver, ahí está la función, se evalúa en 0 y en 20, que son los extremos, digan 0 y en 30, que son los extremos. Si se evalúa la función longitud de cable, en 0 te queda 20 al cuadrado, con raíz te queda 20. De este lado te queda 10 al cuadrado más 30 al cuadrado, con raíz, sumado con el 20, te da todo esto. 51.6 pies. Si lo evalúas en 30, pues todo esto se convierte en 46.06 pies sobre pies nada más, la longitud del cable. Y si evalúas en 20, ocupas 42.4 pies de cable. Tranquilamente el 20 es mínimo. Es mínimo comparado con sus intervalos. También es mínimo de acuerdo con lo que hemos obtenido con cálculo de una variable. En este caso de problemas de optimización. Dice, con esto se afirma que para tener la cantidad mínima de cable usado se debe de elegir un punto a 20 pies a la derecha del asta mayor, en este caso del asta con la bandera de Estados Unidos. Bien, ahí termina ese problema, ese ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. Dice, una ventana Norman se construye juntando un semicírculo a la parte superior de una ventana rectangular ordinaria, como se muestra en la figura. Encontrar las dimensiones de una ventana Norman de área máxima si el perímetro total es de 19 pies. Ok, el perímetro está fijo. Y quiere encontrar las dimensiones de una ventana de área máxima. Ok, entonces tenemos que maximizar el área. Aquí el enunciado lo está diciendo, maximiza el área. Tenemos que dar entonces una expresión para el área de esa ventana Norman. Vemos la ventana Norman. Es un rectángulo de base X, de altura Y. Ahí está coronada con el semicírculo. Ajá. El semicírculo tiene diámetro de X. De radio tiene que valer X medios. De hecho aquí en cierta forma me lo dice, ¿no? Que vale X medios el radio. Entonces, bien, atacando por el punto 1. El punto 1 nos dice que debemos una expresión para la función a optimizar, aunque queden en términos de más de una variable. La función optimizar es el área, así que para sacar el área de esa ventana Norman, tenemos que sacar el área del rectángulo más el área de la semicircunferencia o el semicírculo.
Y eso le llama la ecuación A. Dice, se observa que el área total es igual a la suma del área del rectángulo y del semicírculo, por lo cual se tiene. Ya está cumpliendo con el paso 1, ¿no? Dice, se sabe que el área del rectángulo es largo por ancho y al área del semicírculo es igual a la mitad del área del círculo, que es pi r cuadrada. Sí, el área de un círculo es pi por r cuadrada, entonces como es un semicírculo tiene que ser la mitad de pi r cuadrada, donde r es el radio del círculo. Y entonces dice, con esto se tiene área de rectángulo, entre paréntesis, a subíndice rectángulo igual a x por y. El área del semicírculo es pi por radio al cuadrado entre 2, que es la mitad de la ventana, que es la mitad de la parte circular. Veamos, dice, sustituyendo b y c en a. Muy bien, el área va a ser x por y más el pi r cuadrada entre 2. Tenemos 1, 2, 3 variables, la x, la y y la r. Digo, la ventana norma tiene largo y ancho, entonces podemos bajar el ancho, alargar la ventana o viceversa, ¿no? Moviéndonos de tal forma que, bueno, pues no caigamos en contradicciones. Entonces, a ver, tenemos el área, entonces es x por y más pi r cuadrada entre 2. Ahí terminaría el paso número 1. Ya está la expresión en términos de más de una variable. Habrá que buscar las relaciones entre esas variables. Dice, se buscan expresiones que relacionan las variables x, y y r, para lo cual se traza la siguiente figura. ¿Y qué está viendo él? Dice, pues si la ventana Norman, su parte semicircular tiene diámetro de x, pues su radio es la mitad, o sea, hace que x medios, por un lado. Dice, de la figura se puede determinar que r es igual a x medios. Bueno, sí es cierto, porque x es el diámetro. Y como el radio es la mitad del diámetro, pues ahí está. La r tiene que ser x medios. Dice, por otra parte, a partir del enunciado se tiene que el perímetro de la ventana debe ser igual a 19 pies. Y el perímetro a partir de la figura está conformado por 3 lados del rectángulo y la mitad del círculo. Es decir, que los 19 pies tienen que ser igual a la x más 2y más el perímetro de la circunferencia, que es 2πr, pero como es la mitad, 2πr entre 2. Vamos a ver por qué está escribiendo eso. Acuérdate que el perímetro es el contorno, lo que rodea la figura. En este caso, lo que está rodeando la figura es esta x, esta y, esta pi r cuadrada en esta parte de la semicircunferencia. El perímetro es 2πr, pero como es la mitad, queda pi r. Entonces, el pi por r más esta y, más esta x, más esta otra término que es otra y, sumado me van a dar todo el perímetro. 2 veces y, una vez x y el pi r. Y pi r, ¿no? Es el perímetro de esa semicircunferencia. Entonces, y ese perímetro tiene que ser igual a 19 pies. Por eso escribe esta ecuación, la cual es la ecuación f. Multiplicó por... No, simplificó. 2πr entre 2 es πr nada más. Entonces ya tiene una ecuación f que relaciona las variables x, y y r. Tiene la ecuación e que relaciona la x con la r. Y entonces pues ya anda terminando, porque puede dejar todo en términos de x o todo en términos de y. A ver, despejó la y. ¿De dónde la despejó? De la ecuación f, despeja la y. 19 menos x menos pi r y todo eso entre 2 es la y. Ahí está, ¿no? Ahí ha despejado la g de esa ecuación anterior, del perímetro. Dice sustituyendo e en g. Bien, ¿quién era la e?
era el radio, ¿no? En términos de X. El radio es X medios. Ajá. La R vale X medios. Aquí X medios por pi es pi X medios. Luego entre 2 sería pi X entre 4. Respetando su signo, ahí está, ahí es la ecuación H. Muy bien, se sigue moviendo, está dejando Y en términos de X. Dice, como el valor mínimo de Y es igual a 0, se debe cumplir que X puede tomar valores desde 0 hasta 7.39 pies, por lo que el intervalo de validez es 0,7.39 pies. Ok, ¿cómo saco eso? ¿Cómo es que saca eso? A ver, con el valor mínimo de Y igual a 0, se debe cumplir que X toma valores que van desde 0 hasta 7.39. Si la Y vale 0, la ecuación H, la parte derecha, ¿no? Todo esto se iguala a 0. ¿No? Bueno, si la Y vale 0, toda esa parte sombreada vale 0. Y entonces de ahí uno saca el valor para la X, despeja la X. Despejando la X parece que queda el 7.39. Sí, efectivamente, si la Y vale 0, en la ecuación H igual a 0 y el valor de la X que te queda es 7.39 pies. La X también corre desde 0 hasta 7.39. Eso es porque está considerando estos casos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde quedó la ventana Norman? Ahí está arriba. Si la X vale 0, pues prácticamente tendremos una rendija de no sé cuánto de altura por el perímetro que tiene que dar 13. Entonces X tendiendo a 0 va a dejar una línea, ¿no? Una rendija prácticamente. La ventana Norman. La X vale 0, pero la Y no. ¿Y qué pasa si la Y vale 0? Aterrizo. Si la Y vale 0, la X puede tener su longitud. Va a quedar una rendijita. Y con una semicircunferencia. Prácticamente se reduce la semicircunferencia. Toda la ventana Norman. Con Y igual a 0 se reduce a una ventana semicircular. Pero bueno, ahí están los valores que puede tomar la X. El valor mínimo pues, es de 0 y el valor máximo es de 7.39 pies. En acorde con esa ecuación H. Digo, si el valor máximo de la X lo alcanza cuando la Y vale 0. No le queda de otra. Entonces, bien. Dice sustituyendo las ecuaciones E y H en D. Se supone que el área era X por Y. La Y vale esto. Más el pi R cuadrada entre 2. La R cuadrada quedamos que es X medios. Entonces aquí estamos peleando el punto 2. Estamos agarrando la geometría del problema, información del enunciado porque agarramos el perímetro y con todo eso estamos dejando al área de esa ventana Norman en términos de X, lo cual es esto. Digo, esa X arriba de esta parte sombreada se pasa multiplicando esos tres términos, 19 medios menos X medios y menos pi X entre 4. El otro término, pi X cuadrada entre 2 al cuadrado, entre 2, pues es pi X cuadrada entre 8. Distribuyo todo esto. Ahí lo tiene. Factoriza las X cuadradas. Ahí está factorizado. Ya tiene el área como función de una sola variable. Aquí está acabando de terminar el punto 2. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Está graficando el área como función de X. Ahí está graficada el área.
Hay un máximo entre 4 y 6. Dice en la gráfica se aprecia un máximo aproximadamente mayor a 5.12 pies. Ok, 5.12 pies, por ahí anda un máximo. Vamos a ver, tenemos que ver que salga eso, ¿no? O aproximadamente salga eso. Dice, se busca determinar los puntos críticos, se comienza derivando el área. Vamos a ver, derivó la función área. La derivó bien. Derivada de esto da 19 medios. Derivada de esto, pues más queda 2x entre 4 por el pi medios más 2. Y 2x entre 4 es x entre 2. ¿Sí? No hubo problema para derivar eso. Puede comenzar a resolver. Dice, para determinar los puntos críticos se debe de cumplir que el área debe valer, la derivada del área tiene que valer 0. Bien, si la derivada del área, que son 19 medios menos x entre 2 por pi medios más 2, tiene que dar 0, pues vemos que podemos despejar a la x. Igual que hace rato, ¿no? Restando pasar al otro lado sumando, tenemos esto. Luego el x medios de aquí pasa al otro lado, no que diga, se cancelan los medios que están en la parte derecha y en la parte izquierda de la igualdad, quedando 19 igual a x por pi medios más 2. El pi medios más 2 pasa dividiendo al 19 para despejar la x. Ahí está despejada la x. Si hace el cociente, 19 entre pi medios más 2 y eso es 5.32 pies. Él en su gráfica determinó que aproximadamente estaba en 5.12, pero le falló porque es 5.32 pies. Bueno, que la falla no es mucha, ¿no? A ver, vamos a ver. 5.12 a 5.32. Bueno, le fallaron 2 décimas, teniendo el 5 como unidad. Bueno, sí, hay una falla, pero no parece ser muy grave. Igual la puede solventar aumentando la resolución en la gráfica que hizo con GeoGebra. Entonces, bien, ahí está, se tiene un punto crítico. Se tiene entonces un punto crítico que debe ser clasificado con los criterios de la segunda derivada. A sacar la segunda derivada. La primera derivada era esto. Ahora hay que sacar la derivada de esto. La derivada del 19 medios se va. La derivada de esto es menos 1 medio por pi medios más 2. Ahí está. Y esa es una función constante, no depende de x. Tú metes el valor de x a como de 4 y te va a dar que el área es menos 1 medio. Bueno, la segunda derivada del área es menos 1 medio por pi medios más 2. Mete el otro valor de x, el que tú quieras, y te va a arrojar el mismo valor, menos 1 medio pi medios más 2, como área, ¿no? Como segunda derivada del área. Entonces, bien, como siempre va a arrojar este número con el signo negativo, lo vemos. Toda esa parte sombreada de número es un número positivo, pero con el negativo que se encuentra a su izquierda, pues prácticamente la segunda derivada siempre va a ser 0. Para cualquier valor de x, la segunda derivada vale 0. Y si es 0, que diga, si es menor que 0, para cualquier valor de x va a ser menor que 0, en particular para x igual a 5.32 pies. Y es lo que me está diciendo, ¿no? Al ser negativa la segunda derivada para todo valor de x se tiene que, en particular también lo será para el punto crítico, es decir, en el punto crítico de 5.32, la segunda derivada del área es menos 1 medio por pi medios más 2, y eso es negativo. Entonces, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, hablamos de un máximo. Entonces, hablamos de un máximo en x igual a 5.32. Ya con eso vamos a evaluar el área en los extremos del intervalo. Un extremo era 0, el otro extremo era 7.39 y en el punto que tenemos como máximo 5.32. Sacamos el área para esos puntos. Con A igual a evaluado en 0 me da 0. El área evaluada en 7.39 da 21.45 pies.
cuadrados. Y el área obtenida con 5.32 pies da un área de 25.27 pies cuadrados. El 25.27 pies cuadrados es mayor que el 0 y mayor que el 21.45. Por lo tanto, si hay un máximo ubicado en x igual a 5.32 pies. Es un máximo. A ver, vamos a ver qué dice el enunciado. Con lo anterior se concluye que a de x es máxima cuando x es igual a 5.32 pies. Con el valor de x determinado se ha determinado el valor de la base de la ventana. Sí, es la x. Con las ecuaciones E y H se determinan respectivamente el radio del semicírculo sí, porque el radio era x medios, ¿no? Si la x es 5.32, 5.32 entre 2 tiene que ser el radio de esa semicircunferencia. Y la y, bueno, pues ya teníamos su expresión en términos de x, la cual era ¿dónde quedó? Por ahí andaba. Lo bueno de que lo distraen a unos que luego ya no se acuerda dónde andaba, pero bueno, a ver, ¿no? Bueno, mejor omito todo. Bueno, sí. La R era x medios. Y la y era esto. Entonces, si meto el valor de x de 7.39, 7.39 pies en esta ecuación h, saco el valor de la y. ¿Y cuál es ese valor de y? A ver, radio de x medios 2.66, altura y, agarrando esa ecuación h, 19 medios menos x medios menos pi x entre 4, queda 2.66 pies. Ahí está las dimensiones de esa ventana normal con las cuales nosotros podemos afirmar que el área es máxima. Ya está hecho, ¿no? Entonces déjame terminar aquí el video para luego pasar en el siguiente video a otro tema, ¿sale?